Bienvenidos nuevamente a su canal Conociendo su Biblia. Soy Big León. Antes de continuar nuestra lección, queremos agradecer su atención y apoyo a este canal. Les pedimos también que se suscriba a usted accionando la campanita que aparece ahí para que usted reciba cada domingo las notificaciones de este canal. Usted también nos apoya obsequiándonos un like, comparta incluso este material con toda confianza, no hay que pagar nada, no hay que pedir ningún dinero, usted lo puede hacer con toda confianza. También agradecer sus comentarios, ya que estos nos ayudan. Al final del video aparece donde puede usted enviar los comentarios. Vamos a continuar conociendo la doctrina bíblica. En esta ocasión nos toca ver la doctrina sobre los ángeles. Hablar de doctrina o la enseñanza acerca de los ángeles resulta interesante. Sin embargo, dentro del pueblo cristiano, poco o nada se enseña sobre este tema bíblico. ¿Cuál es la causa? Tal vez la poca información o el poco material sobre este tema, pero a pesar de ello, podemos observar en la Biblia que los ángeles, al servicio de Dios, tienen un estatus de grandeza y un lugar privilegiado delante de Él. Actualmente y por años, estos personajes han sido involucrados en supersticiones acerca de su persona, mostrando con ello estas personas la ignorancia de quienes hacen estos comentarios, estas cosas que dicen, sin considerar la importancia que revisten estos personajes angelicales. Infortunadamente, la mitología incluso, así como el misticismo exacerbado, se ha encargado de decir muchas cosas sin sentido acerca de estos seres y lo han hecho con base a una imaginación profana incluso y febril. Llama la atención que donde más se ve la actividad de estas criaturas es en el Nuevo Testamento, me refiero a los ángeles. Sin embargo, su existencia es aún un misterio para nosotros, pero según hayan sido ordenados por Dios, se van a presentar en forma humana, aunque ello no implique que sea una forma permanente, es decir, que de manera permanente sean seres humanos. La Biblia habla de dos tipos de ángeles: los que obran a favor del pueblo de Dios, también conocidos como espíritus ministradores o ángeles santos al servicio de los hijos de Dios. Y esto encontramos un texto en el Salmo 104, versículo 4, y en Hebreos 1.14, que es un poco más directo con respecto a la labor de los ángeles. Dice 1.14 de Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Se refiere a usted y a mí que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pero también están los ángeles caídos o enemigos de Dios. Tales ángeles están a la orden de su amo Satanás, y que su labor es estorbar a los planes de Dios y el caminar del cristiano. En esta lección estudiaremos a los ángeles santos, a los ángeles de Dios. Bien, la palabra ángel en hebreo es malaquín. Anótelo usted por ahí o guarde usted el video. Y en griego es ángelos. Ambas palabras o ambos idiomas significan enviado o mensajero. Y de acuerdo con la Escritura, mucho antes de la creación del hombre, Dios creó una innumerable compañía de estos seres llamados ángeles. Y al igual que los hombres, ellos también tienen personalidad. Ellos, los ángeles, tienen personalidad, tienen inteligencia, así como responsabilidad moral. Por tanto, es importante señalar que ángel significa mensajero,
refiriéndose a una clase especial de seres, de personas o seres con personalidad. Y el término es usado a veces señalando incluso a otros seres quien hace la función de mensajeros. Me refiero a la palabra ángelos, como sucede con los ángeles a las 7 iglesias de Asia, que en este caso se refiere a los pastores mencionados en cada una de las iglesias. Usted recordará en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis que en la mensaje a las 7 iglesias, cada una de las iglesias inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Entonces usted puede ver que en este caso la palabra ángelo también significa mensajero, ¿sí? Entonces, para confirmar esto, la palabra ángel señala a otros seres también, quienes hacen la función de mensajero, como lo acabamos de ver ahorita con el texto de Apocalipsis 2 y 3. Pero ¿quiénes son los ángeles según la Biblia? Aunque son seres espirituales, tienen características de una persona, dado que poseen emociones, poseen voluntad, poseen inteligencia. Por ejemplo, tenemos el texto de Judas, el único capítulo pues que tiene, pero en el versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, ellos ejercieron su voluntad decidiendo desobedecer a Dios, sino que dice, abandonaron su propia morada y Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Aquí está hablando de aquellos seres que se rebelaron junto con Satanás o con Lucero, para después ser juzgados en el gran día, es decir, al final de todos los tiempos. Bien, los ángeles, al igual que la creación, son obra de Dios. Usted lo puede ver, por ejemplo, en Nehemías 9:6 o en Colosenses 1:16. Ahí tiene usted los textos. Pero el Salmo 148 también nos habla de ello. Y Job, sobre todo, nos habla acerca del origen de los ángeles. Por ejemplo, el texto de Job 38:4, cuando aquel momento precioso, cuando Dios confronta a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Luego en el versículo 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí, hijos de Dios, se refiere precisamente a los ángeles. Bien, entonces vemos que los ángeles son desde antes de la creación del hombre. También tenemos características de la personalidad de estos ángeles. Tienen emociones. Por ejemplo, Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos aquí que los ángeles se regocijan cuando ellos saben, cuando una persona ha decidido entregar su vida al Señor Jesucristo. Y ellos se regocijan, les da gusto. También la Biblia nos dice que los ángeles tienen inteligencia. Mateo 24:36 nos lo dice. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles. Es decir, no se les ha dado a conocer el tiempo y el momento en que vendrá el Señor Jesucristo. Dice, sino solo mi Padre. También los ángeles poseen voluntad. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:12 nos habla de ello. El Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Es decir, Dios les dice, les da una orden y ellos tienen que ejecutarla. Los ángeles, nos dice la Escritura, que son inmortales. Por ejemplo, Lucas 20:36, porque dice: no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Está hablando de usted y de mí, que cuando morimos nuestro espíritu y nuestro alma es igual a la de los ángeles, es decir, eterna. Al momento de resucitar, nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma son eternas. Y tenemos también que los ángeles son seres moralmente libres. Ya vimos Judas 6, y vamos a leer el versículo. Dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, ellos decidieron no guardar su dignidad, es decir, no obedecer a Dios, sino que abandonaron su propia morada, es decir, el lugar donde Dios los tenía, para seguir a Satanás y rebelarse contra Dios. El misterio de los ángeles en la obra de Dios. Esto es muy importante. Los ángeles son testigos de la creación. Por ejemplo, Job 38:7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios estaba creando el mundo, estos ángeles se regocijaron cuando Dios empezó a crear todo lo que hoy vemos. Son protectores del jardín del Edén. En Génesis 3:24, cuando Dios ya echó del paraíso a Adán y a Eva, nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, la función de los ángeles también es resguardar o cuidar el jardín del Edén. Tenemos otro. Los ángeles comunican la voluntad y los planes de Dios. Ahí tiene usted los textos, bastante textos, pero vamos a ver, por ejemplo, el de Daniel 9:21, que nos dice: aún estaba hablando en oración, ese momento cuando Daniel está orando, ¿sí? Cuando el varón Gabriel, en este caso el ángel Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, aquí vemos al ángel Gabriel que va a comunicar algo a Daniel, algo de los planes de Dios al profeta Daniel. También, otra función que tienen los ángeles, vemos ahí los textos, ahí lo tiene usted ahí en la pantalla, pero vamos a ver Mateo 2, 19 y 20, que dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Tal vez usted recuerde, después de que fueron los magos a entregar esos presentes a Jesús, el pequeñito, el niño, Herodes se molestó, ellos tuvieron que huir, entonces el ángel ya después le dice: regrésate porque ya pasó el problema. Le dice a José: regresa porque ya no hay nada que peligre su vida. Los ángeles también protegen al pueblo de Dios. Tenemos ahí varios textos que nos hablan precisamente de cómo los ángeles protegen al pueblo de Dios. Por ejemplo, el libro de Daniel 12:7 dice: he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Luego en el versículo 12:8, estoy leyendo el libro de Hechos, di una cita mal, disculpe, es el libro de Hechos 12 del 7 al 9. Versículo 8 dice: y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. También los ángeles proveen en las necesidades físicas de los
santos de Dios, de los hombres de Dios. Vemos en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, cuando aquel ángel provee alimento a Elías, cuando él se encontraba escondido y depresivo, llega el ángel y le dice, le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te espera. Entonces vemos que el ángel provee a Elías, pero también le da una orden el ángel a Elías. Y vemos que los ángeles acompañan al creyente en el momento de su muerte. Tenemos el texto de Lucas 16, cuando Lázaro y el mendigo, usted recordará esa historia que vemos ahí, donde dice en el versículo 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note bien cómo dice, fue llevado por los ángeles, es decir, fue acompañado Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar donde estaban las personas que antes de que Jesucristo resucitara, tenían que llegar todas las personas ahí que habían muerto confiando en la promesa. Y también murió el rico, pero él fue sepultado. Entonces vemos que los ángeles tienen trabajo enorme con las personas que aman al Señor Jesucristo. También los ángeles son testigos del crecimiento de la iglesia. Primera de Timoteo 5:21, cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y vea esto, y de sus ángeles escogidos. Es decir, aquí está poniendo a los ángeles por testigos del consejo que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces vemos también que los ángeles son testigos y los ángeles acompañarán a Cristo en su segunda venida. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Los ángeles también alaban a Dios. Vemos el texto de Isaías 6, versículo 2, dice, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el versículo 3, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces vemos que los ángeles también son seres espirituales. La Biblia describe a estos seres creados como espirituales. Sin embargo, para los planes de Dios, algunas veces les es permitido revelarse y materializarse, incluso materializarse en seres humanos. Tenemos el texto ahí de Génesis 19:1, cuando estos ángeles se aparecen con Lot, cuando estaba Lot en Sodoma, y antes, poco antes de que fuera destruida Sodoma y Gomorra y las otras 2 ciudades más, se aparecen estos ángeles en forma de varón e invitan a Lot junto con su familia a que salgan de la ciudad porque pronto serían destruidas. Mire lo que dice Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Sí, a veces Dios permite que estos ángeles o que los ángeles se presenten en forma humana.
Y lo vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 1, 10 y 11, cuando es el ascenso del Señor Jesucristo, cuando están los apóstoles ahí reunidos con el Señor Jesucristo, y de pronto el Señor Jesucristo es tomado y llevado al cielo. Es por eso que el texto de Hechos 1, 10 y 11 dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, es decir, en tanto que el Señor ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos, es decir, junto al grupo de seguidores del Señor Jesucristo, de los apóstoles de aquella iglesia naciente, se juntaron con ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que aquí son dos seres espirituales que se materializaron para dar un mensaje a estos seguidores del Señor Jesucristo. En la Biblia encontraremos otras palabras o se les menciona en otras palabras a los ángeles. Por ejemplo, se le conoce como hijos de Dios. Ya vimos ese texto alguna vez en Job, cuando Job va al trono de Dios para acusar a Job precisamente, y vea lo que dice el versículo 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Note bien esto, y esto confirma lo que dice Job 38:7 con respecto a los hijos de Dios. Vinieron a presentarse a Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Es decir, Satanás también es una creación de Dios. Antes de ser Satanás, recordemos que la Biblia nos dice que era el lucero de la mañana. Al momento de rebelarse Satanás y arrastrar tras de sí una tercera parte de los ángeles, él se convierte en este malvado personaje. Entonces, vemos que a los ángeles también se les menciona como hijos de Dios, se les menciona también como espíritus ministradores. Ya vimos el texto de Hebreos 1:14. También se les conoce como mensajero santo. En Daniel 9:23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí está hablando el ángel con Daniel del mensaje que tenía que dar. Tienen grados jerárquicos, así como lo oye usted. Tienen grados jerárquicos. Esto habla de orden. La Biblia tiene varios textos con respecto a este tema. Pero vamos a ver Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creados todas las cosas. Los que hay en el cielo, los que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí está el grado jerárquico. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces vemos que hay orden dentro del cielo. Tronos, dominios, principados, potestades. Habla de grados jerárquicos, habla de orden, de delegación, incluso de tareas. Eso usted lo puede comprobar en el libro de Apocalipsis, cómo los ángeles, un ángel le da orden a otro ángel, lo cual habla precisamente de esto que acabamos de leer. El rango entre los ángeles. Por principio, según la Biblia, los ángeles se encuentran por millares. Sin embargo, poco se sabe bien acerca de sus rangos.
incluso de su apariencia y propósito de su jerarquía. Hay muy poco, sin embargo, los ángeles existen. La Biblia habla muy poco acerca de ellos y por tal motivo solo se mencionan los versículos siguientes con relación a su jerarquía. Por ejemplo, Hebreos 12:22 dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pues sí, habla de millares de ángeles, pero no define las jerarquías. La Biblia, aunque no lo define de manera amplia, sí nos deja rastros acerca de cuáles son algunos tipos de ángeles. Por ejemplo, tenemos los querubines. Estos seres considerados como guardianes de las cosas sagradas, representando estos querubines. Tal vez usted recuerde el tabernáculo donde estaba aquella tabla o aquella tapa que cubría el arca de la alianza, donde se rociaba la sangre del cordero y había dos querubines en la cubierta del arca de la alianza. Por ejemplo, tenemos Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre, ya lo vimos, y puso a los querubines para defender el lugar. Luego vemos también a los serafines. Esta palabra viene del hebreo seraf, que significa alguien refulgente, alguien brillante. Estos son los ángeles que alaban a Dios. Lo vemos en estos textos que usted ve anotados. El texto de Ezequiel 1:27, y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenían resplandor a su alrededor. Esto es precisamente la palabra resplandor, serafín, lo que habla de este tipo de ángeles. Después tenemos a los arcángeles. La palabra arcángel viene del griego arcángelos, ahí lo tiene usted ahí, y significa ángel principal, y su función es ser mensajero de Dios. El libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses 4:16, nos dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel, es decir, el mensajero de Dios, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos aquí cuál es la función del arcángel. Una de las características más de los ángeles es que superan al hombre en fuerza y en poder. Dice el texto de segunda de Pedro 2:11, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Aquí hay una doble lección, la cual nos enseña que los ángeles, aunque son fuertes, son poderosos, ellos no proclaman o no declaran juicio contra los enemigos de Dios. Al contrario, dicen, el Señor te reprenda. Ese juicio se lo dejan al Señor. Sin embargo, aunque el poder de los ángeles es grande, pero no infinito, tal poder lo usan para luchar contra los ángeles malos, contra los demonios. Dice Apocalipsis 12, del 7 a 8, dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón contra sus ángeles y sus ángeles. Es decir, había una batalla entre Miguel y el dragón. Sí. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Entonces vemos que aquí los ángeles
nos cuidan. Están a favor nuestro, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces vemos también que los ángeles tuvieron una participación muy activa en la vida del Señor Jesucristo. Ellos protegieron al Señor Jesucristo desde su existencia terrenal. Por ejemplo, en Mateo 2:13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, es decir, después de que se fueron los magos de Oriente, los que vinieron a darle esos presentes, incienso, oro y mirra al Señor Jesucristo, después de que se fueron, se aparece los ángeles en sueño y le dicen: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Hace un momento leímos un texto cuando también estos ángeles en sueños se le aparecen a José y le dice: regrésate, que ya pasó el peligro. Entonces vemos que los ángeles protegieron desde su existencia, desde su concepción terrenal, al Señor Jesucristo. También vemos que los ángeles se regocijaron y proclamaron el nacimiento del Señor Jesucristo. Es un texto muy conocido, sobre todo en épocas navideñas. El texto de Lucas 2:13 dice: y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales, es decir, un gran número de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero también vemos que los ángeles fortalecieron y sirvieron al Señor Jesús después de la tentación. Usted recordará ese texto de Mateo 4, cuando Jesús es tentado en distintas áreas, 3 veces en esas áreas, y finalmente dice, el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, es decir, consolaron, confortaron al Señor Jesucristo. Pero también vemos que los ángeles fortalecieron al Señor Jesucristo cuando Él estaba orando, ya justo antes de ser apresado. Es decir, cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:43 nos dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Pero también los ángeles participaron en la resurrección del Señor Jesucristo. No que ellos hayan influido en la resurrección, sino que estuvieron ahí para dar la noticia de que Jesús había resucitado. Por ejemplo, ellos son los que removieron la piedra del sepulcro. Usted lo puede ver en Mateo 28:2, que dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Los ángeles proclamaron la resurrección del Señor Jesús. Mateo 28:5 y 6 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y este texto de 28:6 me encanta, dice, porque no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde Él fue puesto, o donde fue puesto el Señor, dice el texto de la versión 60. Entonces, ya que ellos vieron, removieron la piedra, proclamaron la resurrección, ahora ellos atestiguan y anuncian el ascenso del Señor Jesucristo, y anuncian el segundo regreso del Señor Jesucristo. Es un texto que acabamos de ver en Hechos 1, 10 y 11. Dice: y estando ellos con los ojos puestos al cielo, en tanto que Él se iba, es decir, estaban viendo la ascensión del Señor Jesucristo, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y aquí viene algo que debemos de dar gracias. Acompañarán
a Jesucristo en su regreso. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice, y a ustedes que son atribulados, tengan reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esta es una promesa que debemos considerar nosotros los cristianos, que cuando venga el Señor Jesucristo, Él va a venir con sus ángeles. Otra función de los ángeles es de que alaban a Dios por siempre. Apocalipsis 5, 11 y 12, cuando aquel texto de quién podría abrir el librito, dice, el 11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones. ¿Cómo puedo haber millones de ángeles que decían a gran voz, los ángeles, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es el único digno de todas estas cosas. Y ahora viene algo interesante. El ministerio de los ángeles con relación a los incrédulos, así como usted lo oye. También tienen cosas que hacer con respecto a los incrédulos. Ellos ejecutan el juicio de Dios. Y esto encontramos bastantes evidencias. Por ejemplo, en Génesis 19, usted lo puede buscar ahí en su Biblia, cuando los ángeles van y le hablan a Lot para que salga de ahí de Sodoma y Gomorra, y entonces ellos se encargan de ejecutar el juicio de Dios en Sodoma y en Gomorra, precisamente. Apocalipsis también, 8, versículo 8, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 16, que nos habla precisamente que los ángeles son los encargados de tomar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Sobre todo en las 7 copas vemos como cada ángel va derramando la copa de la ira del Señor. Entonces vemos que ellos ejecutan los juicios de Dios. Pero también la Biblia nos dice que los ángeles serán segadores al final de los tiempos. Mateo 13, 37 al 42 nos dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, injusticia, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué interesante está esto. ¿Cómo tiene tanta actividad los ángeles en la obra de nuestro Señor Jesucristo? Como cristianos, no debemos adorar a los ángeles. Mire, hay un caso muy especial. Y la Biblia aquí lo consigna para sustentar esto que acabo de decirles. No nos corresponde adorar a los ángeles. Lo digo porque actualmente hay una corriente mística que tiene no sé cuántos ángeles de diferentes nombres que la gente les rinde culto, pero la Biblia es clara. Mire, Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, hablando de toda la revelación del libro de Apocalipsis. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Es decir, ya cuando el ángel terminó de mostrarle todo lo relatado en el libro de Apocalipsis, era tal la confusión del apóstol Juan que se postró a los pies del ángel. Pero veo la respuesta del ángel. Pero él me dijo, dice Juan, es decir, el ángel me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo
tuyo. Es decir, estamos tú y yo. Tú, Juan, trabajas allá evangelizando, proclamando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios, y dice el ángel, yo soy consiervo tuyo porque los estoy llevando la palabra de Dios también para que tú la comuniques. También estoy cuidando a los que creen en el Señor Jesucristo. Tenemos el mismo trabajo para el mismo Dios. Es lo que le está diciendo el ángel. No lo hagas, porque yo soy igual que tú, consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y vea cómo termina el ángel. Adora a Dios. No dice adora a tal imagen, o a tal virgen, o a tal esto, o a tal aquello, o a tal ángel. ¿Qué dice? Adora a Dios. La Biblia no da ninguna base para adorar a estos seres. La Biblia es clara. Debemos adorar solo a Dios, al Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, repito el texto, porque soy consiervo tuyo, soy consiervo de tus hermanos los profetas, soy consiervo de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Sí le quedó a usted claro? Sin embargo, mi amado oyente, hermano, podemos pedir a Dios que nos protejan en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad. Dice el Salmo 91:11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Como cristianos, no debemos olvidar que Satanás buscará engañarnos. Debemos apartarnos de doctrinas engañadoras como la de los mormones o como las de los testigos de Jehová o como la señora Elena G. de White, que es la adventista, o del romanismo o de la nueva era, tan solo por citar algunas denominaciones que se inclinan a la veneración y adoración de los ángeles. Esta última doctrina, la del New Age, promueve abiertamente culto y adoración a los ángeles, algo totalmente antibíblico. Gálatas 1:8 es bastante claro, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado, voy a decir la palabra tal como está escrita en su original, sea maldito. Se oye fuerte, pero aquí está escrito. Si aún nosotros, o sea, si nosotros hacemos eso, o un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente del que tenemos aquí escrito, sea maldito. O la maldición cae sobre esa persona. Actualmente pululan grupos y personas que dicen ser inspirados por tal o cual ángel, de tal forma que han alterado o interpretado la Biblia. Pero gracias a Dios, la Biblia está escrita y no hay manera de torcer la palabra de Dios. Ellos dicen que gracias a una supuesta revelación otorgada por un supuesto ángel. Pero la Biblia es clara con respecto a esto. Pues nos previene, nos dice la Biblia, que al final de los tiempos habrá una gran apostasía. Y esa apostasía incluye también la corriente actual de adoración a los ángeles. Es por ello que debemos estar alertas para no caer en esa trampa demoníaca, recordando que aún Satanás
se disfraza como ángel de luz. Gracias por su atención. Una vez más, les pedimos nos deje sus comentarios ahí donde aparece el correo electrónico. Con gusto nos pondremos en contacto con usted. Y recuerde, mi estimado oyente, hermano, y escucha, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Mas para que esto suceda, comparta también este material. Muchas gracias una vez más. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.